Perfecto. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Es un verdadero placer el retomar, ¿cierto?, hoy día y continuar, mejor dicho, con nuestro ciclo Voces, al alero, ¿cierto?, de la gestión del proyecto Archivo Oral Osorno, proyecto que cuenta con los patrocinios del Departamento de Ciencias Sociales y su magíster en Ciencias Humanas, y el Departamento de Educación y el magíster de Educación, ambos de la Universidad de los Lagos Osorno. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la participación de la académica investigadora Denise Sepúlveda Sánchez. Ella es investigadora postdoctoral de la línea Geografía del Conflicto y la Cohesión del Centro de Conflicto y Cohesión Social COES Chile, y ella es doctora en Sociología por la Universidad de Manchester, Inglaterra. ¿Ya? Su doctorado, básicamente, ¿cierto?, es sobre las consecuencias de la movilidad social de personas indígenas y cómo éstas negocian sus identidades según clase y etnia. La profesora Denise Sepúlveda ha sido invitada en distintas universidades de Europa, especialmente en Suiza, donde estuvo trabajando, y, ¿cierto?, en varias también universidades del país, levantando también varias agendas de trabajo como proyectos, ¿cierto?, de forma, o mejor dicho, desde la autogestión, que lo conversamos también en ese momento con la profesora Denise Sepúlveda, donde, por ejemplo, ella se ha centrado especialmente en el recurso visual y fotográfico en torno a la investigación social. Desde ahí, la conferencia del día de hoy lleva por título, ¿cierto?, en los aportes a la investigación social, ¿cierto?, a raíz de las imágenes visuales. Profesora Denise Sepúlveda, es un verdadero honor que esté usted con nosotros el día de hoy. El espacio es suyo. Y como lo hemos hecho en las ocasiones previas en el ciclo Voces, damos el espacio, ¿cierto?, para que los que nos acompañan puedan formular sus preguntas mediante el chat de Zoom, o bien, si la profesora, digamos, no le incomoda, que puede interrumpir, ¿cierto?, a medida que vaya también exponiendo, o bien dejar todas las preguntas para un cierre cuando la profesora culmine su conferencia. ¿Ya? Así que, profesora Denise Sepúlveda, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy bienvenida al ciclo Voces, y el espacio es suyo. Eh, Genial, muchas gracias Gastón por organizar este espacio y también por felicitaciones también por tu proyecto, el cual estás ahí muy motivado en seguir adelante con el archivo oral, así que muchas gracias también por eso y gracias a las personas que se han conectado. Voy a compartir una diapositiva, así que me esperan un segundo. No sé si se puede ver. Sí, perfecto. Genial. Sí, mi idea es poder como dar algunas luces acerca de las metodologías visuales y quizás después al final de esta mini presentación comenzar con las preguntas y empezar a dialogar entre nosotros, las personas que estamos conectadas. Así que esa es como mi idea. Y bueno, como les decía, muchas gracias por el espacio. Siempre es bueno poder conversar y dialogar y compartir experiencias y yo creo que este es un buen espacio para eso. Y bueno, el título quizás es muy grande, es como hablar de todos los aportes de las metodologías visuales en Chile, quizás es mucho. Yo creo que mi perspectiva de esta discusión, de esta conversación de hoy es más bien poder comentar mi aproximación a las metodologías visuales, sobre todo en las ciencias sociales, que es lo que yo manejo un poco, dar alguna visión acerca de cuáles son las ventajas, limitaciones, experiencias, desafíos de las metodologías visuales en las ciencias sociales, y de ir generando esta conversación. Así que eso. Y bueno, como primera instancia, que está esta pregunta de qué son las metodologías visuales, porque para muchos y muchas quizás no están muy acostumbrados o muy cercanos a lo que son las metodologías visuales. Y aquí les dejé una cita que quizás puede resumir que, bueno, que es cualquier tipo de material visual que los y las investigadoras pueden usar, ya sea fotografías no profesionales o registros de video, y este material es usado para complementar las investigaciones que se están realizando o bien para ser protagonista de estas investigaciones.
Las metodologías visuales comenzaron a tener importancia desde los 2000, más o menos. Ahí empezaron a utilizarse como decía anteriormente, de forma más complementaria a las investigaciones cualitativas, pero de a poco, paulatinamente, fueron tomando importancia y muchas investigaciones son como la metodología principal que se utiliza. Creo que muchas de las personas que utilizamos las metodologías visuales y que somos cientistas sociales, comenzamos con este gusto de la fotografía, el gusto por lo visual. No necesariamente somos expertas y expertos en temas de fotografía, al menos yo no soy experta, no sé mucho de la técnica, pero sí me gusta mucho como forma de producción de conocimiento. Yo creo que desde ahí puedo empatizar con muchas de las personas que hemos investigado metodologías visuales. Y, y bueno, acá para dar un poco más de contexto de cuáles son las ventajas en este sentido, y según el autor Fitzpatrick, él indica de que una de las ventajas es poder construir una buena relación con los y las participantes. Y concuerdo con ese punto, porque muchas de las instancias que uno tiene para realizar investigación, no necesariamente se genera un vínculo con las personas que uno participa, que uno trabaja. Entonces, las metodologías visuales sí te dan ese vínculo, o al menos es un vínculo quizás un poco más profundo. También facilita las conversaciones, las hace mucho más interesantes, más profundas, como dice en la diapositiva, porque al tener la fotografía tú puedes empezar a preguntar acerca, no sé, acá, no sé, imaginen que hay una fotografía aquí en el celular, preguntar, bueno, ¿por qué sacaste esta fotografía? ¿O qué te llama la atención de esta fotografía? ¿Cuáles son los elementos? ¿A qué te recuerdan? Entonces, de a poco uno va indagando en temas quizás mucho más profundos que quizás otras metodologías sí pueden llegar, pero quizás de otra forma o de una forma mucho más lenta o menos precisa. También facilita la conversación de temas más difíciles quizás de abordar, como son temas de violencia, por ejemplo, o temas que tienen que ver con, no sé, con pérdidas, quizás más en términos emocionales, quizás mucho más difícil, pero quizás con la fotografía o algún otro registro audiovisual también se puede llegar como a una conversación mucho más llevadera para poder indagar en esos temas más problemáticos, más difíciles. Y otra cosa que yo creo que es muy importante es como estimular el pensamiento, sobre todo los recuerdos. Las fotografías también sirven para eso, como para estimular la reflexión que tienen las personas en cuanto a algún tema en particular, ya sea, no sé, contextos más sociales, no sé, por ejemplo, preguntar por crisis sociales en el país, o preguntar acerca del vínculo que tenían con cierta ciudad o ciertas personas. Entonces igual estimula bastante por ese lado, el ámbito reflexivo a través de los recuerdos. Por otro lado, acá en la otra columna también agregué otras dos ventajas que yo creo que son importantes, que es el construir relaciones menos jerárquicas. Yo siento, creo que estas metodologías dan instancias de un espacio más horizontal de la construcción del conocimiento, porque muchas de las ventajas que tiene esta metodología es que yo como investigadora no soy la que es dueña del conocimiento, sino que este conocimiento se construye de una forma compartida y muchas veces son las personas que participan son las que generan este conocimiento y por lo tanto esta relación jerárquica se disminuye o se difumina. Yo creo que eso es como muy importante
al menos para mí. Y bueno, el otro punto es la descentralización del conocimiento, que yo creo que igual tiene que ver con el otro punto. Porque muchas veces, claro, hay, no sé, y sobre todo ahora se está planteando nuevos saberes, como nuevos conocimientos que antes quizás no estaban tan relevados, tan destacados dentro de las investigaciones, sobre todo en las ciencias sociales, que como un tipo de pensamiento, como una forma de llegar al conocimiento, pero quizás con estas metodologías visuales también uno puede entender que hay otro tipo de conocimiento, otros saberes, otras como visiones, y que son tan o más importantes que los conocimientos que uno tiene muy arraigados. Sobre todo la investigación, que uno va como paso a paso, etapa por etapa. Y lo digo porque, no sé, por ejemplo, yo trabajo con personas de pueblos indígenas y eso ha sido fundamental, la descentralización del conocimiento y dar espacio para poder visibilizar ese conocimiento, para poder difundirlo también. Entonces yo creo que esos dos aspectos, al menos para mí, yo creo que son muy importantes en las metodologías visuales. Y bueno, como toda metodología tiene desafíos, no voy a decir desventajas, pero sí desafíos que hay que considerarlo. Yo creo que también hay que considerarlo porque son importantes al momento de pensar en una investigación. Entonces, el primer punto dice que puede ser un proceso largo. Y es verdad, a veces uno tiene planificado como las etapas de la investigación como muy establecidas. Y en este proceso, como decía anteriormente, un proceso más colaborativo, también hay que tener espacio como para pensar de que no solo al momento del trabajo de campo voy a poder generar este proceso de conocimiento o el producto que quiero obtener de esta investigación, cualquiera sea, sino que empieza desde el principio y que hay que ir construyendo esta relación de confianza, construyendo formas de conocimiento poco a poco, paso a paso. No es solamente llegar y decir, bueno, te entrevisto 2 horas y adiós, sino que es mucho más profundo. Entonces, por eso creo que es un proceso mucho más largo en comparación a otras metodologías. Sin embargo, creo que también puede ser una ventaja porque al final tú conoces y entablas una relación con la persona. No es solamente una relación más profunda, quizás más personal, no solamente de investigadora, en este caso participante, sino que es mucho más llevadera quizás. Por otro lado, también considerar la flexibilidad de los tiempos, que tiene relación con lo anterior, porque muchas de las personas que participan, que acceden a participar, a colaborar con las metodologías visuales o las técnicas de metodologías visuales, tienen otros tiempos que no son los tuyos. Los tiempos de investigador e investigadora son muy rápidos, hay que realizar todo a la vez y siempre estamos contra los plazos, etc. Acá creo que hay que ser mucho más flexibles con los tiempos, porque mis tiempos son muy distintos a los tiempos de las personas y también tienen otros ritmos, como lo que, no sé, lo que hablaba anteriormente de respetar y entender otras cosmovisiones. Acá también hay otros tiempos de las personas que no necesariamente son malos, sino que son distintos a los tuyos y también tienes que respetar y ser lo suficientemente flexible para poder entender eso, creo. Por otro lado, anteriormente se consideraban las metodologías visuales como una de las metodologías más costosas, por el hecho de que, bueno, hace 20 años atrás, 25 años atrás, no existía el celular, era mucho más difícil que todas las personas tuvieran acceso al celular y que tuviera cámara. Entonces, en investigaciones anteriores se compraban las cámaras y se les entregaba a las personas para que pudieran sacar la fotografía. Entonces era un mundo totalmente distinto al que vivimos hoy en día. Entonces era mucho más caro, mucho más difícil, engorroso en ese sentido. Pero creo que ahora quizás desde ese punto de vista es menos costoso
Sin embargo, claro, igual hay que tener en consideración que hay costes económicos, pero quizás no tan caros en comparación, o tan alto en comparación con otro tipo de recolección de datos. También hablo de la poca preparación, en el sentido de que no es que las metodologías visuales tengan poca preparación, sino que más bien de que es necesario tener una preparación bien exhaustiva para poder realizar las metodologías visuales. Si bien dije que es un proceso largo, que es un proceso flexible y que, claro, hay que ajustarse a los tiempos de las personas las cuales están colaborando contigo, sí hay una preparación antes, durante y después del proceso. Y tienes que considerar ese tipo de preparación, tienes que considerar las distintas fases, los distintos procedimientos, porque si no llegas con este mini plan, o como quieras llamarlo, se hace mucho más difícil poder llevar a cabo las metodologías visuales. O sea, muchas personas piensan que es llegar y tomar una foto y ya está, pero no, es todo un proceso, insisto, colaborativo con las personas. Y claro, y como toda técnica de recolección de datos, también necesita una preparación quizás mucho más exhaustiva, mucho más detallada que quizás otro tipo de metodología. Y lo otro que yo creo que es muy importante, yo creo que demasiado importante, es darle realce a los aspectos éticos que tienen que ver con las metodologías visuales. Y yo creo que desde hace 20 años atrás, 25 años atrás hasta ahora, se ha avanzado harto en ese aspecto, con esos criterios, ya que, por ejemplo, lo mínimo que hay que tener y para pensar en realizar metodologías visuales es el consentimiento informado, ya sea, ojalá sea escrito, y bueno, y si no se puede ser escrito, hay que leer el consentimiento para que la persona en la cual está participando sepa, se informe de qué se trata la investigación, cuáles son los objetivos de la investigación, qué se quiere llegar a obtener con esta investigación, cuál es el rol de la persona que está colaborando contigo, porque sin ese conocimiento ya esta horizontalidad de la que hablaba ya no existe. También creo que el consentimiento le da poder a la persona, porque con este consentimiento las personas pueden decidir, bueno, con este punto no estoy de acuerdo, discutámoslo, o de hecho tiene el poder decir, bueno, no estoy de acuerdo con este punto, o no quiero que esta foto sea publicada. Entonces igual es como una garantía, creo yo, para las personas que están colaborando contigo. Y también para ti, como investigador o investigadora, porque también pueden llegar a consensuar esos puntos que quizás no están tan detallados en el consentimiento informado. También hay que ver los permisos, porque muchas veces hay que considerar dónde se toman las fotografías, quizás a veces se toman en lugares que no está permitido, también hay que considerar eso. También hay que considerar el tema del anonimato, quiénes salen en la fotografía, por ejemplo, hay que tener consentimientos informados especiales para niños y niñas que salen dentro de la fotografía, que estos consentimientos sean firmados por padres o tutores, madres. Y también hay que hablar de los derechos de autor de la fotografía, porque no necesariamente la fotografía pasa a ser de parte de la investigación, sino que también hay que llegar a un acuerdo con la persona en que colabora contigo, de que, claro, quién va a ser el autor o la autora de esa fotografía, y hay que llegar a un acuerdo, quizás la misma persona, y ojalá eso fuera lo ideal, al menos es lo que yo pienso, que ella o él sea él o la autora de las fotografías, y claro, y llega a un acuerdo con ella o con él para poder exhibir esta fotografía, mostrarla a través de un artículo, de una exhibición o lo que sea, una conferencia. Entonces yo creo que esos son más o menos los desafíos en términos bien generales de las metodologías visuales.
o al menos en los que yo me he visto enfrentada. Y bueno, acá quería mostrarle algunos tipos de metodologías visuales, las cuales son las más populares, las más utilizadas dentro de las ciencias sociales. Y bueno, la primera es el fotovoz, que como bien dice en el párrafo, consiste en la utilización de las fotografías tomadas por los y las participantes de un estudio como medio para expresar sus experiencias y puntos de vista y emociones. En las fotografías se combinan a veces con entrevistas, con relatos, y para comprender y analizar los aspectos sociales y culturales relacionados. Entonces acá como que los mismos participantes, las mismas participantes son las personas que toman la fotografía. Y desde ahí hay una conversación posterior a qué pasa con esa fotografía, por qué se tomó esa fotografía. Y acá tengo un ejemplo. Voy a ver si funciona el... Sí, acá está. Bueno, acá se utilizó, No se ve por si acaso, Denise, ¿no? el link. No, aún vemos la Ah, diapositiva. ¿cómo lo puedo hacer para compartir? A ver, Mm, Yo creo que a lo mejor tienes que salirte y volver a compartir pantalla. gracias. Sí, exacto. Y ahora, ahora proyectar su nueva... Ahí, ¿Se ve? sí, Sí, ahora Muchas sí. gracias. Claro, ahora sí ven. Bueno, este es un ejemplo de fotovoz y claro, el estudio igual es bien delicado porque se investiga acerca de la recuperación del abuso de sustancias eh, a través del uso de la fotografía digital. Y acá, bueno, la persona que participó, claro, muestra su proceso de recuperación. Y claro, acá hay como una palta, la cual dice que es como algo que lo incentivan a cuidar en este proceso de recuperación. También los medicamentos que tiene que- que tomar para este proceso. Algunos dibujos que la persona realizó. eh, Acá es un lugar el cual está gentrificado. Bueno, y acá está la persona que dice que se siente depresiva, fría, distante, pero porque dejó de tomar sustancias como la heroína, pero dice que igual está determinada a pasar por ese proceso. Entonces son procesos igual bien personales que quizá en una entrevista o en otro métodos de investigación quizás no se llegue tan profundo. Entonces ahora no sé si voy a poder compartir mi... ¿Se ve la presentación? tiene que ser No todo el sé. procedimiento de delante, lo mismo. Ya. Y ahora pinchar su presentación. ¿Se ve ahora? Ahí quedó tal cual la profesora. Ya, Sí. genial. Em, bueno, acá hay otro ejemplo de Photobox, el cual, perdón, ahí sí. Claro, habla de la salud sexual de las mujeres venezolanas desplazadas y habla también de esta metodología como una forma de descolonizar. Bueno, voy a tener que hacer lo mismo para poder mostrar las fotos. Y voy a salir. Eh, no, no se ve. Ahora el link, profe, a ver.
Me quedo pegado, perdón. No sé. Nada, Ahí, no sé, no se pudo. ya, no importa. Voy a seguir. Claro, después vuelvo igual voy a mostrar la página web, así que ahí vuelvo y les muestro las fotografías de esa investigación. Pero también era otro ejemplo de Photobooth. Y acá, bueno, muestro otra investigación que utiliza la fotolicitación o la licitación fotográfica, en la cual involucra el uso de fotografías como estímulos para generar discusiones y reflexiones narrativas. Esta técnica se les proporciona a y los participantes una serie de imágenes o fotografías relacionadas con el tema de investigación y se invita a interpretar, comentar las imágenes que se muestran. Entonces acá hay un estudio que se titula Innovando en Educación, la fotolicitación como estrategia de aprendizaje en las instituciones de educación superior. Y bueno, y lo bonito de este estudio es que, por ejemplo, bueno, aquí tengo el link del artículo, por si lo quieren visitar. Lo bonito es lo que les decía anteriormente, que hay todo un proceso antes, durante y después de todo de esta metodología. Por ejemplo, hablan del antes, que es como una forma de capacitar a las personas que están involucradas en la investigación con la técnica que sería en este caso la fotolicitación. Después hablar de estas cuestiones formales y éticas que les decía anteriormente también que son muy importantes. Y la implicación en este caso, porque eso es la población objetiva que son los estudiantes. Después durante, bueno, viene todo el proceso de la toma de fotografías, del análisis narrativo de la fotografía, y la etapa después, bueno, viene el estudio, la puesta en común del conocimiento compartido y quizás la exhibición. Entonces, eso sería con respecto a las etapas que tiene la fotolicitación y lo que siguieron estas personas que están involucradas en esta investigación. Bueno, después viene la observación participante y dibujo etnográfico. Y acá es una investigación etnográfica donde se usa dibujos como forma o complemento de la observación participante. Y acá les muestro un trabajo de una colega, no sé, voy a decir su nombre, pero espero decirlo bien, Lynn, que ella, cuando yo estaba estudiando el doctorado en Inglaterra, ella estuvo 2 años en el departamento de sociología, donde yo estaba ubicada, y que ella estaba dibujando todo el tiempo. Dibujaba los espacios que las personas que integraban el departamento de sociología utilizaban. Y bueno, y la universidad en general. Entonces ella, por ejemplo, acá dibujo como los escritorios que teníamos y que, bueno, que todavía están en la universidad, y dibujaba como todos los detalles del lugar en el cual nosotros estábamos todos los días compartiendo. Lo importante de estos dibujos era de que trataban de enfatizar lo cotidiano del espacio que se utilizaba, como las actividades cotidianas que en este caso estudiantes, profesores y académicos y académicas estaban realizando. Claro, y acá hay otro dibujo que es por ejemplo, ella igual iba como a las conferencias o a las clases, y ella dibujaba el entorno, pero también escribía lo que decían las personas. Eso era otra forma como de observar y dejar en forma latente eh, tanto lo que ella percibía con lo que se escuchaba y se decía. Es otra forma como encuentro bien novedosa de poder utilizar las metodologías visuales.
En mi caso no lo he utilizado porque no, no soy tan buena dibujando, me gustaría, pero claro, me falta talento en ese sentido. Pero igual encuentro que igual es una forma muy novedosa de aproximarse a generar investigación. Y ya no solamente es una observación participativa, sino también involucra el arte y el dibujo como forma de testimonio. Y otro tipo de metodología dentro de eh, lo visual en general son los diarios visuales, que consiste en la utilización de imágenes o dibujos o collages que utilizan las personas y registran sus reflexiones, experiencias y emociones. Es una forma de autoexpresión que permite explorar temas como la identidad, la cultura, las relaciones sociales y entre otros temas. Entonces acá también les dejo, y ahí está el link para que ustedes puedan ver el artículo, que es un diario visual como simbiosis y expresión artística, que es entre imágenes y texto, material didáctico aplicado al ámbito educativo. La educación es como foco de las metodologías visuales, como que se utiliza harto en temas educacionales. Y bueno, si van al artículo van a poder ver otras figuras, pero quise destacar esta que tenía que ver con cómo se detectan las emociones a través del dibujo y un diario de dibujos, un diario visual. Y claro que muchas veces es difícil, por ejemplo, de expresar con palabras, pero sí lo puedes expresar a través de estos diarios visuales. En este caso que era de los estudiantes de educación primaria, de maestría, perdón, de educación primaria. Y acá hay otra técnica que es la etnografía visual móvil, que sugiere que el investigador o la investigadora recorre los mismos trayectos que las personas que participan en la investigación, y que puede experimentar y reconstruir las movilidades de las personas y de los objetos, si es que es el caso. Entonces acá hay una investigación que se llama Moviéndose a través de la ciudad, discursos visuales de la movilidad social ascendente en publicidad de educación superior en el transporte público en Santiago. Entonces acá hay una imagen, bueno, hay varias imágenes en la investigación. Se me olvidó incluir el link, pero si ustedes ven acá arriba, está el link del paper. Bueno, acá en la foto se puede observar una publicidad de algún diplomado, parece que es la Universidad de Chile, y claro, hay una persona que está ayudando a la otra a subir la escalera. Y claro, yo trabajo en temas de movilidad social, y claro, la escalera es como el símbolo de ascendencia social. Entonces, como que igual es fuerte, o sea, más que fuerte, es interesante como a través de estos símbolos visuales se puede entender cómo se expresa la movilidad social. Entonces, en esta investigación se captan, perdón, los procesos móviles y las reconfiguraciones entre los objetos públicos, que sería el transporte público, la esfera de comercialización, que sería la publicidad, y el espectador, que serían las personas que transitan el metro o los espacios, los transportes públicos. Ahí sí. Y bueno, acá ya hay otro tipo de técnicas de las metodologías visuales, y claro, está la visualización de datos, que sería como algo muy utilizado dentro de las ciencias sociales, que ya sean los mapas, los gráficos, etcétera, que también son una forma de visualizar los números o los datos que se entregan.
También está el análisis de contenido visual, que son estas metodologías sistemáticas que analizan imágenes, fotografías, carteles, como veíamos en el caso anterior, películas, etcétera, que extraen información o patrones y comprenden los aspectos culturales, sociales y políticos. En este sentido, por ejemplo, no recuerdo el nombre de la investigadora, pero es una investigación que tiene que ver con el movimiento feminista del 2018, en el cual iba analizando los afiches que estaban pegados en las calles en ese periodo de tiempo en el cual ocurrió lo del el movimiento feminista del 2018. Y bueno, por último tenemos el mapeo social, que sería la creación de mapas visuales que representan las interacciones sociales, y aquí, bueno, traté de mostrarles cómo este análisis del mapa de red, que es muy utilizado también, y que a pesar de que o al menos yo lo vinculo con la metodología más cuántica, también tiene este aspecto como mucho más visual, que también es muy entretenido y interesante. Y bueno, ahora, claro, me gustaría como, más allá de mostrar un poquito el panorama de cuáles son las metodologías que se utilizan y las investigaciones, también hablar de mi proceso, mi acercamiento hacia las metodologías visuales. Y uno de ellos es este proyecto, se llama Narrativas Visuales, el cual, bueno, ahí está la página web para que lo puedan visitar, y están las redes sociales, estamos en Instagram y Twitter. Así que visítenos y síganos, por favor. Bueno, este proyecto es un proyecto autogestionado. Tenemos varios patrocinadores, pero claro, es un proyecto que no tiene fondos, pero que sí tenemos harta motivación de realizar cosas y seguir con este proyecto. Esto fue creado en el año 2020 por Francisca Ortiz y, bueno, y yo. El cual con Francisca nos conocimos en el doctorado en la Universidad de Manchester, y ambas nos gustaba mucho la fotografía. Y ambas estábamos interesadas en utilizar la fotografía como método dentro de nuestras investigaciones. Y claro, después nos sentamos a conversar varias veces y al final llegamos a este proyecto que era poder, por un lado, destacar la fotografía como método visual, pero también, y yo creo que el objetivo más importante para nosotras es promover un espacio para las personas que basan sus trabajos en la fotografía, en este caso. Así que esa es son nuestros objetivos más importantes. Y bueno, también nos dimos cuenta que, claro, al estar en Inglaterra teníamos acceso a otro tipo de investigaciones, que habían otras metodologías como bien interesantes, creativas, innovadoras, y sentíamos que en Chile quizás las metodologías visuales no estaban, no se les daba la importancia que quizás merecían. Entonces, por eso también decidimos como crear este espacio, este proyecto, para poder destacar en cierto modo las metodologías visuales, sobre todo de las personas que investigan acá en Chile, pero también en el Cono Sur. Y bueno, y hasta ahora hemos organizado 3 convocatorias. Vamos ya, en el segundo semestre vamos a publicar la 4ª convocatoria. Y hasta ahora hemos recibido 51 proyectos fotográficos. Cada proyecto tiene 5 fotografías como máximo. Y lo bonito de este proyecto es que han llegado trabajos muy diversos, con temáticas muy diversas, y también de varios países, que hemos llegado hacia países que nunca pensamos que íbamos a llegar.
que han llegado a trabajos como bien interesantes. Y bueno, dentro de las temáticas encontramos temas migratorios, de violencia, movilizaciones sociales, urbanismo, campamentos, no sé, género, eh, la fotografía como técnica en sí, así que han sido temas muy diversos y ahora toda la semana vamos mostrando los proyectos que fueron seleccionados para la última convocatoria, que fue en 2022. Así que les invito a ver nuestra página web, pero también nuestro Instagram, perdón, y Twitter. Y como somos motivadas, también realizamos un libro de acceso abierto, de acceso público, el cual está en inglés y en español. Bueno, la página también está en inglés y en español. Y es un libro que recopila toda los proyectos que han llegado hasta la tercera convocatoria. No, hasta la segunda convocatoria, perdón. Así que igual, si pueden ver la página web, aprovechen de ver los libros que igual están bien buenos, en términos de que muestran las investigaciones que se han realizado. Y bueno, quería mostrarles un poco la página, así que espero poder... ¿Se ve? No. Van a hacer lo mismo que en antes, profe, yo creo. Yeah. ¿Ahora? ¿Se ve? No te escucho, si que estás hablando bastante. Estás muteado. Ahí sí, profe, narrativavisuales.com. Sí, se ve su Ya. página. Ah, ya. Bueno, acá quería mostrarle un poco la página web y acá están los proyectos. Entonces, si tú, por ejemplo, te vas a esto, te muestra las fotografías que están vinculadas a este proyecto fotográfico, eh, y también la historia de las fotografías en sí y por qué son importantes para la investigación en este caso, la investigadora que realizó este proyecto. Como les decía, está en español, pero también está en inglés. Y acá, bueno, pueden ver diferentes tipos de investigaciones. eh, por ejemplo, acá hay de las prácticas médicas, que está bien interesante cómo se realizan esas prácticas. Ya pueden ver del COVID. Un sinfín de temas. Está súper interesante, está súper bueno y ojalá puedan visitarlo porque las investigaciones de verdad son bien buenas. Entonces dejo de compartir para poder seguir con... acá. Y bueno, el otro proyecto que he utilizado metodologías visuales es Percepción en las entidades indígenas, que es un proyecto bien personal. Lamentablemente nuestra página web, no sé qué le pasa, pero no está funcionando. Así que, bueno, si quieren saber más del proyecto, por ahora pueden ir al Instagram y al Twitter, que están ahí indicados. Y bueno, este proyecto comenzó como una idea que tenía de poder difundir los resultados de mi tesis doctoral, que tenía que ver con las experiencias de personas mapuches que eran primera generación universitaria y cuál era su trayectoria
en cuanto al acceso a la universidad, cuáles eran no sé, los obstáculos, los desafíos, las ventajas, los dilemas que tenía en términos de identidad de clase, pero también indígena. Entonces, yo quería poder difundir estos resultados, pero que no quedara solo en el espacio académico, que no quedara solo en un artículo o en una conferencia, sino que llegara a mucha más gente. Entonces, con mi hermana decidimos emprender este proyecto que también es autogestionado, el cual realizamos una convocatoria y el cual invitábamos a las personas que se identificaran como indígenas a que nos enviaran su fotografía. Pedíamos un autorretrato, el cual pudieran responder a la pregunta que sale ahí: ¿qué significa pertenecer a pueblos originarios en Chile de hoy? Entonces pedíamos esta fotografía y que tuvieran un párrafo muy pequeño que contestaran esta pregunta también. Entonces nos llegaron varias fotografías bien interesantes, bien bonitas, con mucha carga emocional también. Y al final, bueno, después de esta convocatoria, estuvimos trabajando en este libro digital, el cual le pusimos hartas ganas, harto empeño. Tuvimos que traducirlo al mapuzungún, lo tradujimos al aymara, al quechua, y también colaboraron muchas personas, por ejemplo, Javiera Quiroga, Dante, Choque, Sebastián Lovera, Carlos Sáez, que nos ayudaron en el proceso de poder construir este libro y poder difundirlo. Y bueno, acá está nuestro Instagram para que puedan ver un poquito más del proyecto. Como les decía, lamentablemente la página web no funciona, pero ahí pueden ver al menos algo de lo que es el proyecto. Y aquí hay algunas de las fotografías que, que llegaron a la convocatoria. Por ejemplo, estos dibujos los realizó Carlos Cortés, que también fue parte del proyecto. Él estuvo a cargo de la edición del libro. Y bueno, me gustaría mostrar un poco más del libro, así que voy a tener que de nuevo parar y mostrar acá. Em, ujú. ¿Se ve el libro? Sí, profe, está Ya. visible. Entonces, claro, es como les decía, ahí está como la traducción de diferentes lenguas. Y aquí empieza como las fotografías y también las respuestas que daban a la pregunta que nosotras generamos la convocatoria. Eh, no solamente llegaron fotografías de personas mapuches, sino también aymara, quechua. Bueno, la mayoría eran mapuches, pero también había una diversidad y también temas que tenían que ver como, por ejemplo, la maternidad, el pertenecer, el territorio, em,
la trayectoria de sentirse o pertenecer a pueblos originarios, el género, em, los objetos también que tienen que ver con la identidad, eh, la vestimenta, trajes tradicionales, la música, por ejemplo. Entonces, eso les quería compartir. Voy a dejar de compartir y para poder conversar con ustedes. Sí, eso. Muchas gracias y espero preguntas, comentarios que podamos conversar. Súper, profesora, muchas gracias por su intervención. Y antes que todo, me hace mucho sentido porque yo, ¿cierto? Tomé conocimiento de su trabajo justamente el año pasado, a fines de año, por medio de narrativas visuales de este proyecto que me llamó la atención de inmediato cuando lo conocí, puesto que también va muy de la mano con lo que nosotros estamos levantando acá a nivel local desde la comuna de Osorno, donde justamente, bueno, nosotros también el recurso especialmente fotográfico en este caso, eh, digamos, adquiere un valor inigualable. O sea, nosotros, por ejemplo, teóricamente nos cobijamos al alero de los postulados teóricos de Elizabeth Yelin, por ejemplo, cuando cierto este autor nos menciona que, claro, o sea, la fotografía en su momento congela lo que en la realidad pasa de una vez. Y de ahí, ¿cierto?, se transforma en un tremendo elemento para justamente los trabajos de la memoria. Mm. Y que obviamente, asimismo, como elemento para el trabajo de la memoria, es un elemento que si bien tiene un valor, tiene un respaldo como fotográfico, ¿cierto?, histórico, también está sujeto a interpelaciones o cuestionamientos, ¿cierto?, según el observador. Y justamente ahí entra de lleno en la arena de la lucha por la memoria, por así decirlo. Así que, profesora, yo más que hacer preguntas, yo creo, porque la exposición fue súper clara, fue súper clarificadora en cuanto a las metodologías de intervención. Le agradezco mucho también porque en lo general este tipo de investigaciones están, entre comillas, por así decirlo, emergiendo, o más que emergiendo, se están haciendo cada vez más visibles, ¿ya? Y están comenzando a ser cada vez más utilizadas, ¿ya? El recurso fotográfico ya no solamente, como usted señaló en un comienzo, no solamente es menester del fotógrafo profesional, sino que cualquier tipo de investigador o persona aficionada a la fotografía, y más hoy en día con las tecnologías que tenemos, puede ser un tremendo comunicador social, ¿cierto? Y por qué no ser, eh, aportar a la academia justamente como investigador desde el recurso fotográfico. Ujú. Así que yo, profesora, muy agradecido por su intervención el día de hoy, feliz de poder haber consensuado esta intervención de parte suya en este ciclo Voces. Y a continuación dejo la palabra, ¿cierto?, a quienes nos acompañan para que puedan emitir libremente sus comentarios y o efectuar algún tipo de pregunta a nuestro expositor. Levante la mano, ¿cierto? Y tienen el pase. Paulo, por favor, Paulo Abad, adelante. Bienvenido, muchas gracias por Gracias, acompañarnos. gracias, Gastón. Hola, Denis, un gusto conocerte Hola, virtualmente. sí. Oye, muchas gracias por la exposición. Agradecer también como toda la energía en producir ambos proyectos, pues, como que el trasfondo, me imagino que es, el trap bambalina siempre es importante y también con harto tiempo, revisar los materiales, las convocatorias. Y te quería preguntar dos cositas. Una la mencionaste un poquito al pasar. La primera es como en torno a cuánto conoces o ves tú. Mira, por lo menos yo trabajo en la Universidad de Concepción en sociología y nunca, o sea, no hay mucho acercamiento respecto a usar la fotografía, por ejemplo. Ujú, Sí en registros como en temas más cuantitativos, como contar esquinas, hacer etnografías, como eso sí está. Pero en torno a enseñar, por ejemplo, pasar metodología en los ramos de análisis cualitativo, por ejemplo, hay una distancia un poco más. De hecho, yo nunca lo escuché en pregrado. En posgrado me puse a buscar un poco más y me apareció. Entonces, pedirte a lo mejor si te puedes referir un poquito a eso. Em,
Y lo otro es como, y lo otro ya es preguntarte derechamente cómo tú utilizaste las fotos en el posgrado, o sea, me imagino en tu trabajo de tesis o en lo que puede exceder los dos proyectos que presentaste. Y eso sobre todo respecto al tiempo, porque en mi caso que he podido ir utilizando fotos, está el momento, como tú decías, que uno toma la fotografía, pero lo que viene después se te aleja de las manos muchas veces, en tanto lo mismo pasa con una entrevista, taller, o etcétera, etcétera. Entonces eso creo que es bien interesante y también saber tu experiencia. Oye, pero eso, muchas gracias por el taller. Gracias por las preguntas y genial conocerte en persona. Em, bueno, con respecto a la primera pregunta, claro, está difícil para las metodologías visuales que sean parte del currículum de las universidades y sobre todo en las ciencias sociales. Todavía yo creo que, claro, hay algunos colegas o colegas que sí lo están utilizando, pero quizás en un taller muy específico o claro, muestran su trabajo, pero claro, no es parte de la malla de, por ejemplo, sociología de alguna universidad o antropología. Creo que quizás antropología está más cerca de que pueda llegar a ocurrir, pero creo que no, todavía no, al menos que yo tenga conocimiento, no lo hay. Y claro, y también esa fue una de las motivaciones que teníamos con Francisca de poder mostrar y instalar esto de las metodologías visuales como una forma válida y legítima de poder investigar, acá en Chile al menos, porque claro, comparábamos con lo que pasaba en otras universidades fuera del país y claro, hay mucho material, hay muchas personas que lo utilizan, se da en ramos de metodología cualitativa, e incluso hay un ramo solo de métodos visuales, eh, o no sé, por ejemplo, eh, hay un doctorado de sociología visual, otro de antropología visual, que están bien enfocados a eso. Yo creo que acá igual todavía falta un poquito para eso, pero o sea, yo creo que ya, claro, si hace 20 años era impensable, yo creo que de aquí a 5 o 6 años, claro, quizás las nuevas generaciones de profesores y profesoras ya creo que pueden instalar esto como dentro de la malla curricular de las carreras, sobre todo en las ciencias sociales, que es lo que yo conozco un poco más. Y el otro era del tiempo, cuánto tiempo se destinaba como a todo este proceso de realizar, utilizar las fotografías. Eso era más o menos la pregunta. Perdón. Sí, ¿cómo lo hiciste? Es como fuiste un momento a tomar fotos, 5 meses después las analizaste, como un poco la Ujú. trastienda en torno al trabajo, en tu tesis o en el trabajo que publicaste. Bueno, yo, claro, cada vez que estaba involucrada en una investigación siempre sacaba fotos del lugar, del contexto. A veces cuando estaba con las personas que entrevistaba, también sacaba fotos. Pero claro, me di cuenta que nunca las utilizaba y que en general eran bien importantes en términos de recuerdo, de memoria territorial, por ejemplo, pero también qué pasaba en el contexto en términos más sensoriales. La fotografía evocaba eso. Entonces, claro, me di cuenta de que yo no utilizaba esas fotos, pero las dejaba ahí porque decía, bueno, no importa mucho, lo que importante es la narrativa. Entonces, como que las dejaba a un lado, perdón. Después, cuando empecé a conocer acerca de otros acercamientos a las metodologías visuales y que las mismas personas podían tomar la fotografía y podían como ser parte del proceso fotográfico, ahí comencé a integrarlo. Eh, eh, y claro, los desafíos en este caso es que no todas las personas están dispuestas a colaborar con eso, les da susto, que están más acostumbradas como al tipo de entrevista o, o a otras técnicas que son como mucho más populares
Y claro, que esto de las metodologías visuales, como que, no sé, como que está el miedo de que va a ser muy demandante. Entonces el proceso ha sido bien de poder conversar, de poder decir, bueno, de esto se trata mi investigación, contigo voy a trabajar de esta forma, esto es lo que quiero llegar a realizar. Entonces, en cuanto a tiempos, ha sido bien, eh, es un proceso, para no decir lento. Es un proceso que va paso a paso. Eh, y claro, por ejemplo, en el tema de proyecto de identidades indígenas, fueron las mismas personas las que tomaron la foto, las que hicieron todo. Como fue una convocatoria, entonces yo no tuve incidencia en cuanto a dónde se tomó la foto, cómo se tomó la foto, qué hicieron. Entonces fue mucho más libre para las personas que participaban de ese proyecto. Libre en el sentido de que yo no estaba involucrada en las decisiones. Pero sí, por ejemplo, en la convocatoria dejábamos muy claro cuál era el objetivo, cuál era la perspectiva, a qué se quería llegar. Y claro, por ejemplo, en otras investigaciones las cuales estoy involucrada, hay un proceso también analítico de las fotografías que es bien bonito también, como por ejemplo, no sé, yo te invito a ti a analizar la fotografía que yo tomé en tal parte y que me digas qué evoca esa fotografía. Entonces, también ha sido un proceso bien colaborativo, que también toma tiempo el poder organizar como las reuniones para poder analizar esa fotografía. Em, pero eso ha sido como más o menos mi acercamiento. Claro, por ejemplo, tengo fotografías que todavía no las publico, que están relacionadas con el estallido social. Hay algunas que están publicadas por ahí, pero claro, justo yo estaba haciendo mi trabajo de campo en el sur de Chile, en Cañete, y claro, fue todo como el proceso del estallido social desde el principio, que está bien interesante, pero todavía no hago uso de ella. Tendría que hacerlo, así que gracias por recordarme. Tengo que trabajar en eso. Pero sí, el trabajo más colaborativo ha sido un poquito más lento, pero también yo estoy dispuesta a que sea así. O sea, como que si quiero que sea algo como bien elaborado, ese es el tema flexible que mencionaba anteriormente. Súper. Gracias, profesora, por sus respuestas. Pablo Bar, muchas gracias por su intervención. ¿Alguien más de los asistentes quisiera hacer algún tipo de intervención? Es el momento para que... ¿Me escuchan? Sí, adelante, Patricia. Muy Hola, bienvenida. sí, hola Gastón, hola Denis, gracias. Hola a Hola. todos. Bueno, agradecerle a Denis la exposición, súper interesante. Yo la sigo en Instagram y también, al igual que el compañero anterior, llegué a ella por la página de narrativas visuales. Y solamente dar una idea, yo creo, Denis, que habría harto público interesado o interesada en asistir a lo mejor a través de Instagram a un taller práctico. Eh, yo creo que la convocatoria estaría buena a propósito de la autogestión y lo que cuesta muchas veces apoyar o financiar una investigación. Entonces te lanzo solamente la idea. Yo sé que estás súper ocupada, pero que creo que sería muy, muy interesante y personalmente estaría feliz de asistir a un taller práctico y teórico, a lo mejor virtual. Te dejo la idea, Denise. Gracias. No, muchas gracias a ti. Súper buena la idea. Claro, con Francisca igual hemos conversado así como ya, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos eh, difundir más allá de la página web como los trabajos que han realizado? Pero claro, quizás una forma de llegar a más gente o generar una comunidad, una pequeña comunidad sería como este taller. Yo creo que gracias por la idea, así que la anoté, así que bueno, y invitada también a participar, pues, si quieres
también podemos realizar algo en conjunto. Pero sí, yo creo que es una súper buena idea. Y yo creo que también tiene relación con la pregunta que decía Paulo, como cuáles son las instancias más formales que existen para poder enseñar acerca de metodologías visuales. Pues yo creo que quizás esta instancia podría colaborar con eso. Así Sí, que efectivamente. sí, Gracias por tu respuesta. Súper, muchas sí. gracias. Muchas gracias, Patricia, por la intervención. Claramente, espacios como estos son los que finalmente van propiciando eventuales también colaboraciones entre colegas y entre ciertos profesionales jóvenes como los que estamos presentes el día de hoy. Y creo que eso es súper importante tenerlo presente, ya que siempre hay gente interesada y más que interesada, ¿cierto?, en estas materias. Yo vuelvo a felicitar y agradecer a la profesora Denise Sepúlveda por haber venido el día de hoy y también porque a nosotros como Emergente Proyecto Archivo Gran Osorno nos inyecta energía, por así decirlo, conocer el trabajo de ella y de sus colegas, en donde mediante la autogestión han podido llevar adelante, ¿cierto?, un trabajo arduo, un trabajo profesional de primer y de más alto nivel, académico y rigurosidad, y que conlleva también un esfuerzo doble, ¿cierto?, en ir quizás contra la corriente, por así decirlo, más tradicional respecto a la investigación. ¿Ya? Nosotros en nuestro caso particular también vamos un poco contra corriente porque trabajamos desde la historia oral, ya, y no precisamente desde la historia escrita. Entonces, también me hace mucho eco la intervención y los proyectos de la profesora Denise Sepúlveda, por lo cual, ¿cierto?, le agradezco de sobremanera su intervención, y a la misma vez que intervenía Pau, ¿cierto?, Patricia, se me prendían muchas ampolletas sobre eventuales colaboraciones interregionales, por así decirlo, a raíz, ¿cierto?, de estos proyectos mediante la investigación audiovisuales, ¿cierto? Audiovisuales, visuales, ¿ya? Que son temáticas que van en boga, yo creo, van en auge. Y para nosotros también es súper interesante, puesto que acá en nuestra ciudad, a diferencia, por ejemplo, de ciudades grandes como Concepción o Santiago, aún estamos mucho más atrasados, por así decirlo. ¿Ya? Las personas aún tienen mucha más inseguridad ante una cámara fotográfica, ni hablar ante una entrevista mediante un formato audio-video, un desafío en mayúsculo, que yo creo que mediante el trabajo, ¿cierto?, comprometido, con estándares éticos correspondientes, se van dando las pautas para que la población también vaya confiando. Porque también la fotografía puede ser también pensada como una espada de doble filo, por así decirlo. Hoy en día, digamos, también está en tela de juicio las fotografías, y también se entiende, o sea, pero justamente el trabajo que hace la profesora Denise Sepúlveda y sus colegas, en este caso, apuntan a confiar justamente en estas otras metodologías de intervención y de investigación. Así que, sin más, ¿cierto? Y agradeciendo el espacio del día de hoy, profesora, le doy unas palabras de cierre, si gusta, para que se pueda despedir también de este espacio del día de hoy. No, muchas gracias nuevamente por darme el espacio y poder compartir, quizás de una forma más personal, la relación que tengo con las metodologías visuales. Eh, a mí, obviamente, me gustan mucho, siento que es una forma muy, no sé si tan distinta, pero quizás es otra forma de llegar a poder investigar. Y claro, quizás resaltar como la idea de Patricia y también la idea un poco de la pregunta idea de Paulo de poder generar quizás más redes, sobre todo regionales, que puedan, eh, no sé, unir, conversar, discutir acerca de las metodologías visuales. Lamentablemente, claro, tenemos todas las ganas de seguir haciendo cosas, pero claro, el hecho de que seamos autogestionadas nos limita un poco. Bueno, y Francisca no está acá en Chile, está en Suiza realizando su postdoctorado. Entonces todo ha sido bien virtual y con muchas ganas y mucha motivación, sobre todo no tanto de difundir nuestro trabajo, sino difundir el trabajo de los demás, porque yo creo que hay harto y hay cosas muy buenas.
Así que quizá nuestro próximo paso y horizonte va a seguir como eso, quizá generar más lazos en términos regionales dentro del país. Y bueno, si tuviéramos como el financiamiento, podríamos realizar exhibiciones que podrían llegar a otras regiones y sería súper bonito también. Pero por ahora, claro, estamos presentes online y hacemos todo lo que podemos desde ese espacio. Así que muchas gracias a las personas que se conectaron y, y gracias de nuevo por la invitación y esperemos que nos encontremos en algún otro espacio y podamos seguir conversando acerca de esto o quizás otras cosas que tienen que ver con la investigación. Así que muchas gracias. Profesora Denise Sepúlveda, doctora en sociología, ¿cierto? Nos acompañó el día de hoy en el ciclo Voces del proyecto Archivo de los Hornos. Profesora Denise, muchísimas gracias. A todos los invitados también, ¿cierto? Los asistentes, en este caso, muchísimas gracias por acompañarnos. El ciclo Voces continúa el próximo mes y justamente con igual algo muy contingente, ¿cierto? Que es respecto al rol, ¿cierto? De las redes sociales justamente en investigación social. Nos va a acompañar Camila Neira, ¿cierto? Desde la Universidad Austral de Valdivia en el mes de junio. Así que todos muy bienvenidos. Y también, ¿cierto? La posición del día de hoy va a estar ya disponible, yo creo, a contar del viernes, ¿cierto? En el canal de YouTube de la Universidad de los Lagos. Así que ahí pueden visitarla, revisitarla y también compartirla. Estimados, muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias, Chao. que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.